Que la paz de Dios sea con cada uno de mis apreciados hermanos. Damos gracias a Dios por ese privilegio que nos permite de poder estar con ustedes una vez más. Es el tercer sábado del 2025. Un hermano, en diciembre tuvimos una actividad especial en Guatemala. Vinieron muchos jóvenes de México. Un hermano de Guatemala fue obrero en la iglesia. Se acerca a mí y me dice: pastor, no sabemos si vamos a pasar un sábado, 2 sábados, 3 sábados, 4 sábados del mes de enero del 2025. Se anotó en un grupo de obra misionera y un lunes de hace unas 2 semanas atrás comenzó mal. Fue a hacer un poco de ejercicio y en la noche una muerte fulminante. Infarto seguido tras seguido, y hasta ahí llegó. Hasta ahí se escribió su historia. ¿Cuándo se escribirá nuestra historia? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. Hermanos queridos, gocémonos en las fiestas espirituales de la Iglesia de Dios. Que la paz del cielo esté con todos. Reciban el saludo de nuestros hermanos de la Asociación General. Y queremos llevar los saludos para Honduras, porque vamos para Honduras a reorganizar también. Vamos a tener el estudio de la palabra de Dios con un tema titulado En busca de la paz en medio de la crisis final. En busca de la paz en medio de la crisis final. Hoy nuestro mundo vive en crisis. Una crisis que se siente en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Todos los que estamos aquí reunidos en este momento, más de alguna crisis estamos pasando. Yo tengo una crisis que mis queridos pastores saben, que es como un yugo, que es como el aguijón de la carne. Y cada vez que salgo pido a Dios que me ayude, que me dé fortaleza, porque no es fácil tener el aguijón de la carne que te atormenta, y buscamos a Dios y le decimos: Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué dice el cielo? Bástate mi gracia. ¿Cómo encontrar esa paz en medio de la crisis final? Sería la pregunta en este momento, y nos vamos a detener en el estudio la historia de los profetas y reyes. En la página 208 dice: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. ¿Cuáles son los castigos de Dios? ¿Cómo dice ahí el testimonio? Incendios, número 1. No hay incendios en El Salvador. Ya viene la época de los incendios. Terremotos, no, aquí no se siente el temblor de tierra, ¿verdad, hermanos? ¿O se siente? ¿Cómo se sienten los temblores aquí en este país? Que estamos tan cerca del cinturón de fuego donde pasan todos los volcanes. Mi hermana Gloria me dice: ay, pastor, viera hace unos días atrás en la casa de mi yerno un temblor que no paraba y daba miedo escuchar el retumbo de la tierra cuando viene un temblor. Dice el testimonio: incendios e inundaciones, terremotos. ¿Qué más sigue diciendo? Guerras. Ah, sí. ¿A dónde va su mente de la guerra? Al Medio Oriente, ¿verdad? No, vamos allá a Europa con Rusia y Ucrania. No, vamos a Israel, en la franja que atraviesa de Gaza, ahí, ¿verdad? Hay guerra. No, pero ¿cómo estás tú en tu corazón? ¿Tienes guerra en tu casa? ¿Guerreas con tus seres queridos? ¿Guerreas en la iglesia? ¿No dice la profecía guerras y derramamiento de sangre? Hermanos, oigan lo que se escribió.
Se escribe, mis queridos hermanos, la historia. Hay una pregunta: ¿qué nos dejó el año 2024? ¿Qué le dejó al pastor Argemiro? Me cuenta: oye, mi nietecita está mal, ora por favor por Isabela. ¿Qué te dejó el 2024? ¿Qué te ha estado comenzando el 2025? ¿Qué te ha dejado? Si yo le pregunto aquí a mi hermana Yaricita, que me invitó a su boda, no pude venir, ¿qué le dejó el 2024? En el mes de noviembre, el 11, si no estoy mal. ¡Ay, alegría! Me casé con mi amado Gamaliel, dice ella, ¿verdad? Y todos recordamos lo que nos deja el 2024. Pero ¿qué te marcó el año pasado? ¿Y qué te marcará en el 2025? Una serie de acontecimientos en todos los ámbitos de la vida del ser humano que causa crisis. Las noticias de guerras y desastres naturales afectan la economía mundial y el desarrollo de los países, tanto pobres como ricos. ¿Qué podemos decir de la ciudad de Valencia, que era la tierra prometida de muchos españoles? Una ciudad a la orilla del mar, una ciudad deseada, donde muchos querían llegar. ¿Qué dice la historia del 2024 de la ciudad de Valencia? Casi desaparece, de la nada una tormenta. Y saben, la naturaleza reclama el espacio que le hemos quitado. Sí, hermanos, reclama el espacio que le hemos quitado. Decía un reportero: ya no más la ciudad deseada, Valencia, busquemos otro lugar seguro. Las inundaciones. De Japón, ¿qué podemos decir? Cada diciembre y comienzo de año, ¿qué se escucha de Japón? El país más desarrollado, con edificios antisísmicos. ¿Qué es lo que pasa? Esos edificios se caen. Tal vez el terremoto no los destruye, pero el mar que está cerca, en ese gran archipiélago, causa desastres terribles. Hay seguridad en los países ricos, hay seguridad en los países poderosos. ¿Qué podemos decir, mis queridos hermanos, de Asia con los tsunamis? El estado de la Florida, ¡ay, qué paraíso el estado de la Florida! Ir a las playas de Miami, West Palm Beach, todo el estado de la Florida. Pero ¿qué pasa cuando viene la zona de huracanes? ¿Te acuerdas, mi hermano Gadiel? ¿Qué decían los hermanos? Me dicen los hermanos de la Unión Americana: oren por Tampa, oren por favor por Norman Park. Hermanos, ¿quién puede detener los juicios de Dios? Y ahora, ¿qué podemos decir del estado de California? ¿Qué podemos decir de Los Ángeles? ¿Qué podemos decir de las grandes ciudades? Esto acrecienta la crisis y nos muestra lo vulnerable que está nuestro mundo. No hay un lugar seguro en esta crisis final. Todo está convulsionado. Lo dice la Escritura, hermanos. ¿Esperamos un 2025 mejor, hermanos? Y la pregunta es: ¿cómo encontrar paz en medio de esta crisis que afrontamos? ¿Cómo vamos a encontrar la paz de Dios? Vean lo que dice Evento de los Últimos Días en la página 161. Las señales de los tiempos declaran hoy que estamos en el umbral de sucesos grandes y solemnes. Todo está en agitación en el mundo. Ante nuestra vista se cumple la profecía del Salvador referente a los sucesos que precederán a su venida. Hermanos, estamos en el umbral de la crisis de los siglos. El umbral es la antesala. Yo decía el jueves en la conferencia, el umbral es este escalón que está aquí, esta grada que está aquí. Aquí estamos para poder ver acontecimientos mayores, y el pueblo de Dios necesita un refugio, como lo dice el profeta Isaías: anda, pueblo mío. ¿Quién conoce el texto? A ver, hermanos lectores de la Biblia, anda, pueblo mío. ¿Cómo dice? Escóndete, ¿qué cosa? Un poquito mientras pasa, ¿qué? La indignación. ¿Dónde nos vamos a esconder?
Vamos al lugar santísimo del santuario donde Cristo intercede por nosotros. Isaías 26:20. Gracias, Pastor Argemiro. Los evangelios presentan los acontecimientos del fin del mundo de una forma detallada y que todos pueden comprender. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 presentan la advertencia final de la crisis de los siglos que decidirá el destino de muchas almas para salvación o para perdición. Hermanos, leamos las profecías. Somos el pueblo que tiene que ser luz en el mundo y no afligirnos, no asustarnos en medio de los acontecimientos que vienen, porque somos el pueblo que confía en Dios. Somos el pueblo que tiene la fe de Jesús. Somos el pueblo que nuestra confianza está en Dios. Veamos lo que dice Lucas, capítulo 21 y versículo 25. Vamos a ir viendo estos puntos. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes. Como dice la otra parte, confundidas. ¿A causa de qué? Del bramido del mar. Hace la división, el bramido del mar. ¿Y qué cosa? Y de las olas. ¿Qué causa las olas gigantescas? Que las aguas del mar están convulsionadas. Oigan esto, hermanos, que las placas tectónicas de la tierra se comprimen y causan una energía que se siente en los grandes océanos, causando, mis hermanos, un bramido terrible. Y los científicos tienen miedo, hermanos. Cada vez que hay un temblor, viene la alarma en los lugares costeros. ¿Por qué? Porque hay posibles tsunamis. Interesante, hermanos. Solo el texto presenta varias señales de la crisis de los siglos. Solo Lucas 21, 25. No vamos a estudiar todo el capítulo 25 de Lucas. Solamente este texto, hermanos. Porque este texto bíblico presenta varias señales. El texto de Lucas que yo tengo aquí, lo voy a buscar en la Biblia. Lucas capítulo 21 dice: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Si ustedes notan aquí, señales en el cielo están mencionando el sol, la luna y las estrellas. Cuando la Biblia menciona las señales en estos tres astros que tienen parte fundamental con el clima de nuestro planeta Tierra, son parte fundamental del clima que nosotros tenemos. ¿Saben, hermanos? Dice, esto altera el clima de todo el mundo. Y a esto se suma el recalentamiento global de la Tierra por el efecto invernadero producido por el mismo hombre. Hoy escuchamos nosotros del fenómeno del niño y de la niña. Lluvia excesiva y una sequía terrible. En Guatemala comienza a llover allá la primera lluvia finales del mes de marzo, y en el mes de abril comienzan los chaparrones de la lluvia. Una lluvia fuerte. Hermanos, el año pasado pasó marzo, pasó abril, pasó mayo, pasó junio, pasó julio y no llovía. No sé aquí en El Salvador. Y ahora yo voy a ver, los hermanos me dicen, Pastor Monterroso, no hay maíz. Se acabó el maíz. Y si afecta a Guatemala, afecta a El Salvador. Porque Guatemala exporta mucho producto a El Salvador, a Centroamérica. Hermanos, estamos viviendo en la crisis de los siglos. Y debemos de prepararnos. La otra parte del texto bíblico dice: y en la tierra, si ustedes buscan en su Biblia, Lucas capítulo 21, versículo 25, ya vimos en el cielo afectando el sol, la luna y las estrellas. Ahora dice, y en la tierra, ¿qué va a haber en la tierra? Veamos, hermanos, y en la tierra dice, angustia de las gentes. ¿Qué dice el diccionario de angustia? ¿Qué es angustia? Oiga lo que dice ahí.
En este pasaje la angustia se refiere a una gran aflicción y sufrimiento que afectará a las naciones debido a eventos catastróficos y de gran magnitud que desatarán temor y desesperación. La palabra original en griego para angustia es sunoche, que puede traducirse como un estado de presión, de opresión o gran aflicción, específicamente en el sentido de una carga que comprime y limita la capacidad de reacción de las personas. Las personas no reaccionan, hermano Ramiro. Corra, escape por su vida. Y se quedan viendo y ahí la destrucción los alcanzó. ¿Y qué dijo Jesús? De alguien. Acordaos de quién dijo. Hoy vivimos en el tiempo de la mujer de Lot. Y Jesús dijo, y como en los días de Lot. Pero hay un texto bíblico único como dice, acordaos de la mujer de Lot. La gente no tiene reacción para poder actuar inmediatamente. En este contexto, la angustia es causada por la confusión y el temor que surgen al enfrentar señales cósmicas y naturales que alteran el orden del mundo. Este pasaje muestra cómo las naciones estarán bajo una tremenda tensión emocional y física, ya que serán testigos de eventos catastróficos más allá de su control, lo cual genera una sensación de impotencia y pánico. Es importante notar que la angustia en este versículo está vinculada a una crisis global en la que las personas no sabrán cómo reaccionar ante lo que está ocurriendo, lo que refleja la magnitud de las pruebas y dificultades que se mencionan en la profecía de los tiempos del fin. Hace muchos años atrás, y nosotros lo sabemos, el transporte más seguro es el transporte aéreo, pero ahora en estos días la gente ya lo piensa dos veces, ¿verdad, apreciado pastor Domel? Hablamos con él cuando tenemos que viajar, porque no nos queda de otra. Iba viajando para Cuba en el mes de agosto, y ese viaje de Guatemala para Panamá, que son casi 2 horas, tranquilo. Yo siempre digo cuando viajo, cuando el avión está tan calmo que no se siente nada, ni una turbulencia, yo digo, Señor, permite que no vaya a pasar nada. Hermanos, el avión iba así, y de repente se fue así, y de repente se fue así, y toda la gente gritó. Las azafatas se fueron a sentar, nadie decía nada, yo comencé a orar, y de repente el avión hizo esto, se volteó así. Yo dije, Dios mío, perdóname. Sí he cometido pecados, pero acuérdate que aquí va un siervo tuyo. No quiero ser como Jonás, que en el barco la tormenta vino ¿por quién? Por Jonás. Yo no quiero ser un Jonás, quiero ser un Pablo. Aunque esta nave se destruya, que pueda escuchar la voz del ángel que le dijo a Saulo, 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 no te preocupes, lo material se perderá. ¿Pero qué le dijo? Ni una sola vida se perderá. Oye, hermanos, respeto las alturas. Y Dios va con sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Pero hay otra parte en la escritura, la otra parte del texto que estamos viendo. Hoy vamos a ver. La palabra confusión. Estamos en el versículo 25. Ya vimos, habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ya vimos, y en la tierra angustia de las gentes. Ahora, ¿qué dice? Confundidas. ¿Cómo está la confusión en las personas? La palabra confusión se refiere a un estado de desorden, caos o desconcierto, especialmente en el contexto de los eventos que Jesús describe acerca del fin del mundo y las señales que acompañarán su regreso. La palabra también refleja el resentimiento de incertidumbre que se experimentará en medio de las calamidades y señales de los últimos tiempos. Las naciones estarán perplejas, no sabrán cómo responder a la magnitud de los eventos, lo que lleva a la confusión generalizada. Sí, causa confusión. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Las gentes están confundidas. Y ahora dice el otro texto,
a causa del bramido del mar. Analicemos esto porque aquí hay un tema profético. Aquí está el mensaje del tercer ángel. En este texto de Lucas capítulo 21 y 25 está el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo está el mensaje del tercer ángel aquí? Veamos, esto es muy importante. El bramido del mar tiene dos aplicaciones. La primera, las catástrofes por el mar, ¿sí o no? Tsunamis. Pero la segunda, ¿qué representa mar en la profecía? ¿Qué bestia sale del mar en la profecía? A ver, ayúdenme, ¿qué bestia sale del mar? ¿Sale el papado o sale los Estados Unidos? ¿De dónde sale la bestia parecida a un leopardo? Vean lo que dice Apocalipsis 13. Hay una bestia que sale del mar y hay una bestia que sale de la tierra. ¿De dónde sale? Ve aquí, ¿qué es lo que dice aquí? El bramido del mar, la segunda aplicación profética que le damos, es el desorden social del mundo causado por los seres humanos. ¿Qué es lo que va a traer los desastres naturales? ¿Qué dice el conflicto de los siglos, hermanos? Leamos los testimonios. Dice que los desastres naturales son el preámbulo ¿para qué? A ver, hermanos, los lectores, para la ley dominical. Lean Mateo capítulo 24, versículo 8. Todo lo que estamos viendo dice que es principio de dolores. Y el versículo 9 de Mateo 24 es la ley dominical. Léanlo, hermanos, y se van a dar cuenta. Por eso dice aquí, ese bramido del mar es un símbolo de muchedumbres. Y si recordamos lo que dice Apocalipsis 13, hay una bestia que sube del mar. El poder religioso de la tierra actuará y se escuchará su bramido con su poder cuando domine el poder político, y esto ocasionará olas, tsunamis espirituales. Viene un tsunami espiritual para el pueblo de Dios que se llama ley dominical. La pregunta es, ¿estás preparado para enfrentar esa crisis de los siglos? ¿Estamos preparados para poder encontrar esa crisis de los siglos? Porque ahora nos habla de las olas. Son el resultado del bramido del mar, caos, destrucción en el mundo. Vean lo que dice Maranata, página 65. Las condiciones que prevalecen en la sociedad y especialmente, ¿en dónde dice, hermanos? En las grandes ciudades de las naciones. Mencióneme una grande ciudad de las naciones. Valencia, Tokio, Los Ángeles, Miami, Distrito Federal, San Salvador, no es una gran ciudad del país del Salvador, Guatemala, ciudad de capital de Guatemala, Montevideo, Lima. ¿Cómo está nuestro mundo, hermanos? Oigan, las condiciones que prevalecen en la sociedad y especialmente en las grandes ciudades de las naciones proclaman con voz de trueno que la hora del juicio de Dios ha llegado y que se acerca el fin de todas las cosas terrenales. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. ¿No oímos eso hoy en los medios, hermanos? No somos el pueblo de Dios, pero estamos en inactividad, hermano Ramiro. ¿Por qué estamos en inactividad? Por lo que vemos en las redes sociales, la ciencia ficción que le lava el cerebro a los jóvenes para que no presten atención a los acontecimientos que se ve. Hoy, si alguien le quita la vida a otra persona, la gente no siente nada por tanta violencia que mira en dónde. Ya es normal, hermanos. ¿Qué hará Dios para despertar a los seres humanos? Pero ¿qué hará Dios para despertar para el gigante? ¿A quién le llama la sierva del Señor el gigante? Dice la sierva del Señor, el gigante duerme. ¿Quién es el gigante? Eres tú y soy yo, como los discípulos cuando Jesús les dijo, oren conmigo. Hermano Vicente, le dice Jesús, yo me imagino esa escena, hermano Vicente, cuando Jesús viene y le dice a sus discípulos, Pastor Argemiro, mi alma está triste hasta la muerte. Oren conmigo. ¿Qué dijeron ellos? Sí, maestro, vamos a orar. Tal vez oraron unos 2 minutos, 3 minutos.
Hermanos, ¿quién se ha quedado durmiendo en su oración alguna? Yo me he quedado muchas veces durmiendo en la oración. Ay, qué cansado, Señor, gracias por otro día. Dormimos. ¿Qué dice el testimonio? ¿Qué dice el deseo de todas las gentes? Los discípulos son un símbolo ¿de quién? De la iglesia que duerme. Y lo que la iglesia no hizo en tiempo de paz, ¿lo va a tener en qué? En tiempo de guerra. Ahora es el tiempo de alistarnos. Preparémonos, hermanos, porque Cristo viene por segunda vez. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo encontrar paz? ¿Cómo encontrar paz? Aquí está la pregunta, hermanos. La pregunta que nos hacemos es, ya para ir aterrizando, ¿cómo encontrar paz en medio de la crisis final? ¿Dónde encontrar la paz en medio de la crisis final? Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33, hablando del resumen. Qué interesante que el Evangelio de Juan no me habla nada de las señales de los tiempos. El Evangelio me presenta a Cristo, el Cordero de Dios, me presenta al Cordero inmolado, me presenta al Cordero del Gólgota, me presenta al pastor de los pastores, me presenta al ungido de Dios. Y ahí en Juan escribe, estas cosas os he hablado para que en mí, que dice Jesús, tengáis paz. En el mundo que tendremos aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Mis queridos hermanos, cuando estudiamos los mensajes de aliento en las Sagradas Escrituras y vamos a estudiar lo que dice Mateo 5:4, este es un texto importante y vamos a ver por qué es muy importante. La Escritura dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando leo yo las profecías en el libro de Ezequiel capítulo 9, hay un pueblo que gime, hay un pueblo que llora, hay un pueblo que ora al Señor por los pecados del mundo, por los pecados propios, por los pecados que se cometen en Jerusalén. Dice la Escritura, pasad por en medio de la ciudad y ponerles una señal a aquellos que gimen y claman por sus propias abominaciones y por las abominaciones que se cometen. ¿En dónde? En Jerusalén y en el mundo. Ellos van a recibir la consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Noten lo que dice este párrafo, Testimonios para la Iglesia, tomo 7. ¿Dónde encontrar paz en medio de la crisis de los siglos? Oigan, el sermón del monte es la bendición del cielo para el mundo. Una voz que proviene del trono de Dios. Se lo dio a la humanidad para que fuera la ley de su conducta y la luz del cielo. Su esperanza y consuelo en las horas de abatimiento. Aquí el príncipe de los predicadores, el maestro por excelencia, expresa las palabras que el Padre le indicó que pronunciara. Las bienaventuranzas constituyen el saludo de Cristo, no solo para los creyentes, sino para toda la familia humana. ¿Cuántos no son de la iglesia, no son miembros de iglesia que están reunidos aquí? Levanten la mano, hermanos. ¿Cuántos no son miembros de iglesia? Levanten la mano. Aquí hay varios que no son miembros de iglesia. El sermón del monte es el saludo para usted, que no es miembro de iglesia. Es el saludo para mí, que soy miembro de iglesia. El sermón del monte, hermanos, las bienaventuranzas, son 9 bienaventuranzas. Son las 9 bienaventuranzas que nos van a dar paz en medio de la crisis de los siglos. Vean lo que dice este testimonio. Son 9 bienaventuranzas y son el saludo de Cristo para la humanidad. Y nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y en mí tendréis paz. Jesús se identifica con la raza humana y en su humanidad Cristo llora. ¿Cuántas veces lloró Jesús, hermanos? Lloró 3 veces. 1 por Jerusalén, 2 en Getsemaní y 3 lloró frente a la tumba de Lázaro, hermanos.
No porque sentía el dolor por Lázaro, porque en un cuadro profético vio los millones de seres humanos que iban a morir sin esperanza. ¿Cuántos hoy aquí están reunidos y no tienen la esperanza que el cielo nos da? El saludo en medio de las dificultades, en medio de la crisis de los siglos. Aquí estuvo la paz. Vean lo que dice aquí. Jesús se identifica con la raza humana y en su humanidad llora al ver cómo nuestros enemigos nos causan tristeza, dolor, sufrimiento, angustia. ¿Quiénes son los enemigos del ser humano? Es el pecado, es la enfermedad, es la muerte. ¿Cuántos están sufriendo hoy por una enfermedad terrible? ¿Cuántos llevan la enfermedad como un yugo de la carne, como el aguijón de la carne y no saben qué hacer? En el Sermón del Monte hay solución. Aquí estuvo la paz de los seguidores de Cristo. Y por eso recordamos a Pablo que dijo, ¿qué dijo Pablo en una oportunidad? Estad siempre gozosos. Pero ¿cómo voy a tener gozo en medio de la enfermedad? ¿Cómo voy a tener gozo si el médico me dice, tiene 3 meses de vida, tiene 5 meses de vida? ¿Cómo voy a encontrar paz? O gozo en medio de la dificultad, o gozo en medio del terremoto. ¿Acaso no tenía gozo Pablo y Silas en la cárcel de Filipos? Habían sido azotados, habían sido golpeados, los metieron al calabozo de más adentro, en aguas subterráneas, aguas frías, ahí en la ciudad de Filipos, que era invierno, estaban muriéndose de frío, pero ¿qué hacían a medianoche? ¿Se quejaban? Me ha gustado mucho los temas que ha dado el pastor Domel. El cristiano debe de ser feliz en medio de las dificultades. ¿Y qué hacía Pablo y Silas a medianoche? Dice la Escritura. ¿Saben qué dice el testimonio? Porque escucharon la voz del Sermón del Monte, que es el saludo de Dios para la humanidad. Es la esperanza para nuestros problemas. Estudiemos las bienaventuranzas, hermanos. Ellos fueron al Sermón del Monte. Vamos al Gólgota. Ahí se escribió te amo con letras en sangre. Ese lugar para encontrar paz en medio de la crisis de los siglos. Y la profecía mesiánica de Isaías 61, versículo 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En muchas de las anécdotas que he revisado de los artículos de los incendios en Los Ángeles, en la zona de los ricos, de las mansiones, llamó la atención y salió en internet, en CNN en español: una casa no se destruyó y todos los bomberos llegaban y la policía. ¿Y por qué no se destruyó? Porque había una familia de rodillas clamando a Dios del cielo, y Dios escuchó la oración de esa gente, hermanos. Dios escuchó la oración de esas personas. Queremos hacer una invitación en este momento. Tercer sábado del 2025. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué deseas? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Cuál es la crisis que estás pasando en este momento? ¿Cuál es tu problema? Yo no lo conozco. Yo quiero escuchar ese saludo del cielo que viene a través del eco de la historia y nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quién quiere ponerse en las manos de Cristo en este momento y decir: Señor, dame consolación? Dios le bendiga a la hermana que se puso de pie. Dios te bendiga, hermano. Pasen al frente, pasen acá, testifiquen. Testifiquemos delante del Dios del cielo que queremos
Que Dios nos dé consolación, que Dios nos ayude en la crisis que cada uno de nosotros pasamos. Quiero invitar a aquellos jóvenes, quiero invitar a aquellos hermanos que un día militaron en la iglesia, pero por cualquier situación de la vida se fueron de Dios. Hoy el cielo los llama para que vengan y reciban el abrazo de Cristo, el saludo de Dios a la humanidad. El sermón del monte que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que sufren persecución. Pasen al frente. Le voy a agradecer a mis hermanos pastores que me ayuden a poder colocar a mis hermanos que están pasando al frente. Aquí arriba pueden subir también. Pueden subir al frente, hermanos. Yo no sé qué se escribirá en tu historia en el 2025. Yo no sé qué se escribirá en tu historia. Yo no sé, mi querido hermano, qué pasará en este 2025. ¿Cuántos serán llamados al descanso? ¿Cuántos serán llamados a ser probados por Dios? ¿Cuántos serán llamados a que su fe sea probada? En el crisol de la prueba, en el crisol del fuego, hermanos, ahí va a ser probada su fe. Invitamos en este momento a mis hermanos que puedan pasar al frente, que vamos a orar por ustedes. Buenas. Pasen al frente, hermanos. Ya nos cansamos de llorar, ya nos cansamos de sufrir. Apocalipsis capítulo 21, 4 será la conclusión del sermón del monte. Yo quiero escuchar ese mensaje en labios de Jesús que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya me cansé de llorar por el aguijón de la carne que llevo. ¿Cuántas veces te has cansado y vienes a Jesús a decirle: Señor, ya no puedo más? Señor, toma mi vida, toma mi voluntad. ¿Cuántas veces te has rendido y has caído postrado en el piso de la indiferencia, de la soledad, y necesitas una mano ayudadora? El pastor de la iglesia no lo puede hacer. ¿Cuántas veces el pastor de la iglesia ha sido tu aguijón en tu vida cristiana? Hoy pedimos a Dios que nos dé consolación. Apocalipsis 21:4 dice la escritura: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a orar, hermanos. Dios bendiga a mis hermanos que siguen pasando. Dios pueda ayudarnos en este sábado. En este sábado que podamos arrodillarnos delante de aquel que conoce todo de nosotros. Vamos a hacer una oración especial por nuestra hermana Maura, hermano Macías. Que Dios le pueda dar paz en este día, hermano Cagdiela, tu querida mamá. Recordando también a tu querida madre, mi hermana Flavia, que siempre la llevo en mis oraciones. Vamos a orar. Yo no sé si todavía ha quedado alguien allí sentadito y tiene temor que lo mire la multitud, como aquella mujer de Canaán que escuchó a Jesús. Vamos a orar por la salud del pastor Oscar Archila también, por nuestra hermana María Luisa también, la esposa del pastor Archila. Vamos a orar por los enfermos. Aquella mujer cananea que no era del pueblo de Dios. Tal vez alguien aquí no es miembro de la iglesia y dice: yo no tengo derecho. Había una mujer cananea que escuchó de aquel cordero, que escuchó de aquel gran maestro en los días de Jesús, y buscó al maestro. No le importó el prejuicio de los judíos, y se encontró en aquella ocasión con una gran multitud. Pero tenía un problema: la multitud no dejaba que esta mujer se acercara a Jesús.
y trataba la manera de poder llegarle y hablarle y le gritaba: Jesús, ayúdame. Pero no podía oír Jesús por la multitud. Y de repente se le ocurrió algo y dijo a aquella mujer: si tan solo tuviera la oportunidad de acercarme un poco. Yo no sé, pastor Algemiro, pero mi imaginación vuela y pienso, tal vez ya estuvo a punto de tocarlo y no lo tocó. Pero de repente los discípulos: Pedro, oye mujer, aléjate, tú eres cananea, no mereces el favor de Dios. Pero en una de esas la mujer no le importó la multitud, no le importó lo que pensaran de ella. En un momentito se acercó y logró un toque nada más. Jesús se detuvo y miró a sus discípulos y preguntó: ¿alguien me tocó? ¿Quién me tocó? Pedro, como siempre, habla: ay, maestro, qué pregunta más loca la que haces. Mira el gentío que hay aquí y todos nos empujan de un lado a otro. ¿Cómo se te ocurre decir esa palabra? No, ¿quién me tocó? Y de repente aquella mujer llorando, estremecida del dolor, de agradecimiento. Su rostro estaba viendo el suelo, levantó su rostro y se encontró la mirada del Cordero de Dios. Y Jesús solamente le dice: mujer, ¿qué le dijo? Tu fe te ha sanado. Querido hermano, escucha la voz de aquel que habló en el Sermón del Monte y vas a encontrar paz en tu vida. No sé si alguien se quedó ahí sentado. Este es el momento de poder extender la mano a Jesús. Alguien más esté allí, se ha quedado pensando su pensamiento entre dos aguas. Gracias a mi hermana que se ha puesto de pie. Alguien más se quedó sentado en la parte de atrás, que quiere hoy decirle: Señor, ayúdame, ya no puedo más. Dios bendiga a la hermana que está pasando al frente. Dios bendiga también a la joven que pasa. ¿Qué hubiera pasado si el arca se cierra? Si esta fuera el arca. Hermano Ramiro dijo: ¿cuántos hubiéramos aceptado a Jesús? Y él dijo: si hubiéramos estado ahí. ¿Recuerdan qué dijo él? Nosotros también lo hubiéramos ¿qué? Entregado. Dios bendiga a las familias que están pasando. Dios bendiga a mis hermanos y hermanas que están pasando. Si hoy oí su voz, como dijo Jesús, el mensaje de Juan, y Jesús lo repite a través de la historia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Veo que hay varios hermanos que se levantan, que están pasando al frente. Hoy es el tiempo indicado. A veces me pongo a pensar en la historia de los redimidos. Hay un grupo que se levantan, son contemporáneos a los 144,000, y la historia dice: saludaron a los amigos que la muerte los arrebató. Pero ¿cómo se levantaron en la resurrección general y no se levantaron en la resurrección especial? Porque hicieron una promesa en su corazón y tal vez no recibieron toda la luz, pero Dios aceptó ese arrepentimiento y se levantan para poder recibir la inmortalidad. Hermano, no te quedes atrás. Hoy es el tiempo indicado. Tú no sabes si vas de recibir otro llamado un día más. Tú no sabes, hermano. Veo que se están parando varios hermanos y hermanas y han pasado al frente. Dios bendiga a esos hermanos que se ponen de pie en este momento, porque clamamos a Dios por su bendición. Mis hermanos mayores de la tercera edad que se levantan también y pasan al frente. Necesitamos hoy escuchar la voz de Dios. Finalizo para hacer la oración con esta historia. Muchos ya me la escucharon, otros no. Una hermana que era una madre en Israel, en Guatemala. Nuestra querida hermana Donata, pastor Orlando tal vez se recordará de ella. Enfermera profesional, no se casó, no tuvo hijos. Un fin de año me entrega un sobre y me dice: pastor, ora por mí, pídele a Dios, yo quiero una muerte de Dios. Yo dije: pero ¿cuál será la muerte de Dios? Bueno, hermanita, yo voy a orar.
Y cada vez que me miraba, ¿estás orando por lo que te dije? Sí, hermana, estoy orando porque Dios te dé una muerte de él. Era un sábado. Recibieron el sábado. En Chimaltenango, la hermana Chita y todos nos habían invitado. Y dicen, llamen a la hermana Donata, está orando como siempre. Vayan a llamar a la hermana Donata, pasó una hora, está orando. Vayan a llamar a la hermana Donata, sigue orando. Pero ¿cómo sigue orando? Vamos a ver qué pasa. Su cuarto estaba medio abierto y la hermana tenía sus manos así de rodillas. Entonces dice la hermana Chita, de repente se durmió en la oración, porque muchos dormimos. Y le fueron a tocar, hermana Donata. Y cuando la empujaron, hermanos, ella se fue hacia un lado. Hermanos, yo derramé lágrimas y le dije, Señor, escuchaste la oración de una madre en Israel. Qué lindo morir orando, hermano. ¿Cuántos murieron orando? Jesús murió orando, pero con un clamor de angustia, porque él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y lo dijo por ti y por mí. Pablo murió con una oración, pero se le presentó ¿qué cosa? Una visión de la segunda venida de Cristo. Esteban murió viendo a Cristo en el trono, junto al trono de Dios. ¿Cómo se escribirá tu historia? Yo no lo sé. Vamos a orar para que Dios pueda escribir una bonita historia de nosotros. Los que puedan arrodillarse, arrodíllense. Los que no, quédense de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo. En este momento doblamos nuestras mortales rodillas y queremos encontrar oportuno socorro en tu trono de gracia. No veas el pecado de tus ministros, no veas el pecado de tu pueblo. Mira ese mensaje de esperanza que tu Hijo expresó allá en el monte de los olivos, en el monte de la calavera, en el monte de Dios. Señor, queremos encontrar paz en medio del sufrimiento. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que han pasado al frente. Tú conoces sus vidas. Ya no aguantan muchas veces con el dolor y el sufrimiento. Permite que en el sermón del monte escuchen: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oramos por los enfermos. Oramos por el apreciado pastor Archila y su querida esposa. Hágase tu voluntad en su vida, Señor. Restaura su salud. Es tu siervo, Dios mío. Sosténlo en tus manos de misericordia con nuestra querida hermana María Luisa. Bendícelo, Señor. Son tus siervos. Oramos por el pastor Adán Jiménez. Es tu siervo, Señor. No te olvides de él, Dios mío. No te olvides de tus pastores en este país. Oramos por los demás enfermos. Por nuestra hermana Maura, Señor, visítala. Dale paz en medio del dolor y del sufrimiento. Ruego también por mi querida esposa Julie. Señor, alivia sus dolores con ese aguijón de la carne. Oh Padre, por los que han pasado al frente, por los que tenemos necesidad de ti, por los angustiados, por los afligidos, por los desanimados, por los tentados, por los que han pecado, Señor, perdónale sus pecados. Señor, danos tu Espíritu Santo. Sopla tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Tú lo has prometido, Dios mío. Oramos por los inconversos, por las visitas. Toca su corazón para que puedan tomar una seria decisión de entregar su vida a los pies de Jesús. Oramos por el mundo, Señor. Oramos por los más vulnerables, por los desastres naturales que arrebatan el gozo y la paz de las personas, para que veamos que son llamados que tú haces para que podamos arrepentirnos. Señor, por todos los presentes que han pasado en tus manos los ponemos. Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.